Bueno, denoi, ungituari loiolako kapera ontara. Uste denentzako ez dela heltzen horria, baina bueno. Euskal lagundari bezala gari da. Urte santuren bukaeran esaten zaigu, ezker otoitza egiteko. Benetan gure ezkerrona jainkoari bere maitasunagatik, bere errukeragatik. Dudarik gabe, urte bukaeran gauzi asko bizi izan ditugu, pentsatu ditugu, hitz egin ditugu, aitortu ditugu. Eta hor, guzti horietan jainkoaren errokia sentitu dugu, maitasuna sentitu dugu, obediente eskaintza beti hor egon da. Horregatik errazaigu eskerrak ematea urte honegatik. Benetan maitasunaren biztan gertatzen aldako. Eta baita ere, aita santuak justu elementu hau azpimarratu izan nahi duelak. Garrantzia den elementua. Errukia. Errukiak aldatzen du gure joera normala, giza joera, eta aldatzen du ere gure askotan dugun jainkoaren irudia. Erruki esperientziak Kristau bat finkatu egiten du, fundatu egiten du. Eta horrela ez baldin bada, nekez izango gera Kristau zoriontsuak eta mezu zoriontsuak dugunlo. Maitasunaren bideak, eta hori da azken batean errukiaren esperientzia, zoriontsuago egiten gaitu. Gure bizitzan afektibidadak, maitasunak asko markatzen du gure bizitza, gure bidea. Eta maitasunak sentitzea eta musutrukez sentitzeak benetan beste modu batera jokatzen du bidea eta gure bizitza. Maitasunak ere ausardi egiten gaitu. Normalean ez genan atrebitzen egiten, pixka bajo beranean sentitzen dugun ondo esakin, ez gera askotan ausartzen gauze berriak egitera edo zain egiten zaizkigun gauzak egitera. Baina maitasunak ausardi egiten gaitu. Eta nik uste gure une honetan, kultura une honetan, mundu une honetan, eliza une honetan, behar degula ausartiak izan. Maitasunaren bidez, eta maitasun hori aurrera emateko bestengan. Horre, bide berriak irekitzen dizkigu. Eta dauzkagun ahultasunetan, dauzkagun ezin ailagoietan, maitasunez begiratzen baldin badiogu, eta maitasuna dauken askatasuna baldin badakagu, benetan bide berri horiek irekiko ditugu. Eta benetan gure izango du beste sentimentu bat. Hori ezina dugu sentimentu hori aldatuko du bide berri horiek aukeratuz eta eginez. Eta batez ere, beste errukitzu egingo gaitu. Gure bizitza ez da erreza. Eta mundu hau ez da bate erreza. Kompetentzia asko, borroka asko, ezin ikusi asko, logika batzuk ez ditugu ulertzen, da bertan gertatzen ari dena Hiperamerikan ez dugu ondo ulertzen, eta logika horrek giza logikan ematen gaitu. Gaizki gaudenean, gure bihotzak giza logikan funtzionatzen du. Gure kultura ere ez da errukiaren kultura. Ez da errukiz erantzuten bat bestei. Ikusten baditugu hainbat blog interneten, dana gogorkeria, txarra, besteak behera bota, dena hori daukagu. Eta gure bihotzak agresibera horrean agresibo erantzuten du. Horregatik errukiaren da maitasunen logika onartzea gure bizitzan doai bada. Eta doai hori ez da refleksio bat, doai hori da esperientzia bat. Eta gaur goizean eskatu dezagun berritzea esperientzia hori, erruki esperientzia. Giza logikaz, behera ekarriko gaituen gauzek, jainkoaren, errukiaren begiratuz, beste bide berri bat sortzen zaigu.
beste logika berri bat sortzen zaigu. Eta ez gea hor bera eroritzen, ez gea zapusten. Baizik eta giza logikaren kontra, zoriontzu, ausarti, hori azaltzen gara. Eskadezagun ba azkeneko Andre Mariari, bera bitartez, gaurko otoitzean, erruki esperientzia berritzea. Hori izan dadila beti eta beti egunero aurrera ematen gaituen esperientzia. Bai gure bizitzan, bai gure misioan, gurrea harremanetan, besteen aurrean azaltzeko une horietan. Badakigu Elizak ere, une zailak pasatzen ari dela. Bai, eskandalogatik, besteetan ez geralako denak berdin, ez dudeko denak berdin pentsatzen, eta horrek zatiketa egiten duelako gure artean, eta hainbat gauza, pixkat behera, deskonfiantzaz bihurtzen gaituelako. Errukiaren esperientziak eman behar gaitu, bizitzan aurrea goazen bezala, eta hemen gehienok aurre xamar junde gaude, gure bihotza egin behar du, deskonfiantzan sartu beharrean, gogorkerian sartu beharrean, eszeptizismoan sartu beharrean, gure azala gogortu, bizitza aguantatzeko, eta gure bihotza xamurtu besteak onartzeko bere egia. Eskartu dezagun ba, guztuen bukaeran, gure azala gogortu edina. Bizitza aguantatzeko, egoteko, arazoen erdian, kapazite eukitzeko hor egoteko. Baina hor, egun gaitezen bihotz xamur batekin, eta ez bihotz gogor batekin, deskonfiantza batekin, eszeptizismo batekin. 3 punto azpimarratu nahi dituzke. Bat, emantza munduaia, erregaloa. Jainkoa, errukia dela, eta gauze guztiak hortik jasotzen dituela, eta begiratzen dituela, eta esperientzia horrek zeharo berrizten gaituela, nahiz okerrena izen baldin bada gure bizitza ere, nahiz okerrena baldin bada gure egoera ere, hor jartzen bagera, eta usten bagera, jainkoaren errukiaren bezarkatzen, itxaropena sortuko zaigu, maitasunak eta itxaropena, eta esker honet bitartez, gauze asko jasoko ditugu, eta bizi berri bat lortuko dugu. Hori da, behin eta berriz bizi guztian berritu berkeituena. Eta ezin ahaztu, beti dakagula tentaldia giza logikara bihurtzea, sentimentuek hortara ematen gaituztelako. Gure eztabaida, gure divizioak, gure amorroak, gure deskonfiantzak, hori da gure sentimentu okerrenak ateratzen dituzte, eta horiek indera handia izaten dute gure bizitzan. Eta askotan finkatu egiten dira betiko. Eskatu dezagon jainkoari berritu dezala gure bihotz hori. Gure kulturak ere ez gaitu ondo begiratzen. Deskonfiantza handia, desprestigio handia. Nik, behin, atentzio mantzina, maixu zen novizio nahi dara. 6 urte, 7 urte. Etorten ziren, estatu guztiz diren, novizioak. Eta behin guraso batek, ama batek esaten dit. Zuek ez zeratu konturatzen zer zail den gazte batentzako eta famili batentzako batez ere bere semea nobizatura jotea. Ez zeratu konturatzen jendean gantik ze eroso, ze kritika jasotzen ditu. Esaten digute, nola posible, emiz uste durtara, gizon korruptoiekin, nola izke utzi semea zukoiena joate. Eta esaten zen, eta guk iskutatu egin behar dugu hasieran gure semea nobizatura joan dira. Kultura hortan, kristau izatea, ez da posible. Eta leki oso apaiz izatea, ez da posible, benetan ez jainkoen esperientzia handi bat ez bat emadago. Maitasuna da ahal duen guztien. Horrekin bakarrik posible da benetako bidea egitea jainkoikoaren. Hori da bat. Duain hori baten zaigu eta hortan sinisten dugu gure bizitan esperimentatu dugulako. Bigarrenez, gure errukiak justiziak indihua. Eta eta santuak behin eta berriz azpimarratzen ari dira. O justiziak inda edo gure errukia lelo xamar geldituko da. Benetan,
bideo bat egin nahi baldin badugu, eta bideo hori iraultzaile izan nahi baldin badu, eta bideo horrek gizarte berri bat sortu nahi baldin badu, justiziako gozea eman behar du bere barnean. Eta hori da maitasunaren fruitua. Maitasunak ezin du onartu injustizia ingurua. Eta hirugarrengo puntu pixkatez izan nahi dudana da rekonziliazioa. Mundu zatituta dago, gure gizartea zatituta dago, Eliza batzutan zatituta dago, eta guk gara dituak elkarte komunioan egitera. Gizartea komunioan egitera. Eta ze zaila den hori lortzea, bai, bihotz barnean, bakoitzak bere barnean, ze zaila da gure Elizan egitea, ze zaila da gizartean egitea, ze zaila da munduan zehar egitea. Baina hori da, hain justu misio nagusia ematen zaigu. Benetan, jainkoaren indarra beharko dugu. Maitasuna, errukia, indarra, eta baita ere argitasuna. Argia behar dugu nondik egin bide hori. Nik zenbat aldiz, minez, sentitu izan dudan, gure botzaien historian, gure herriko historian, ez da. Ikusi, gure botzaiak, argi bat eman nahian, gure herri bezala horri egin, deno batera. Eta zenbat zaiatu dira, zenbat reflexio egin dituzten, zenbat, eta azkenean entzuteko, nahi min ematen den epai bat. Sois ekidistantes. Zenbat aldiz esan diguten hitz hori. Eta ze min ematen duen hitz horik entzutea, ikusten duzunean jendea, zaiatzen. Bakutze dan bere dentik edo. Eta hortarako hori, min hori jasotzeko eta jarraitzeko bidean lan hau egiten, benetan ere, sentitu gara dago jainkoa den errukitzu hau, maite gaituen. Hori, trascenditzeko, min hori, eta horrea egiteko sinistuz, benetan jainkoa gurekin, ogu jainkoarekin, bide bat egingo dugula honetan. Azkenik, gure amari errogetuko diogu, bera dugu, jainkoak ipiniziguna Jesus gure artean ipintzeko, eta baita ere eredu bezala, jarraitzaile bezalako eredu bezala. Benetan, Mariari begira, zenbat aldiz, sentitu dugun amak eta emakumeak ematen duen konsolamendua, maitasuna, errukia, musutrikuko maitasuna. Hor Arantzazueko irudia dekogu, Gipuzkoan Arantzazu bitzen niretzat oso importante da gai honetan, baina, bueno, hainbat ama berrekin badazkegu Gipuzkoan ere, baina, bueno, ezke honek ematekoa de, gure artean nola kokatu den ama berrekina, eta nola laguntzen digun gure bidean egunero. El primer punto que quería señalar era Jesús, rostro de la misericordia del Padre. Y quizás lo primero de todo es el Padre, es Dios. Dios que está en ese origen del proceso salvífico nuestro. En Éxodo 3:7 oímos: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sentimientos y he bajado a salvarlos. Si tuviéramos que definir la misericordia, sería justamente, creo, esto. Es decir, esa capacidad de amar, reaccionando ante el sufrimiento ajeno, interiorizándolo, interiorizamos ese sufrimiento ajeno, permitimos que llegue hasta nuestras entrañas, hasta nuestro corazón, y ese corazón tocado, dolorido por el dolor ajeno, nos lleva a esa acción de salvar. Y eso es lo que hace Dios y lo que hace Jesús, y lo que somos invitados cada uno de nosotros. A coger el sufrimiento ajeno, interiorizarlo, dejarnos tocar las entrañas y permitir que esto nos lleve a la acción del amor que sale al encuentro del otro, a salvar al otro. Y en el Antiguo Testamento esto es expresado de muchas maneras. Conocemos también, lo hemos reflexionado tanto este año, en Éxodo 34, 6, 7.
el Señor Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de lealtad y fidelidad, que conserva su fidelidad a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado. Ahora, siempre fiel y leal contra la ira. Eta ez da bakarrik sentimendu jaukitza, baizik nola egin. Eta hau da bizitzak eman behar digun jakinduria. Guk, sentimendu fuerteak sentitzen ditugunean, gizon bezala, giza bezala, izaten gara instintiboak, pasionalak, impetuosoak, gaizke behazionatzen dugu, mindak gugulako, amorra dakugulako, ez zaigulako iruditzen horrela izan behar duenik. Hori da gure joera normala. Gure sentimentuak hortara ematen gaituzte. Baina jainkoaren esperientzia badima dugu, jainkoaren maitasunen esperientzia badima dugu, esaten du Bibliak, Dios aparece como paciente, pausado, ponderado y rico en generosidad y misericordia. Eta hau da eskatu behar duguna. Eta hau doai bada. Maitasunak eta erdukiko esperientziak ematen duen doaia. Eta hain fuertea da, beraientzat, eta hain betikoa da esperientzia beraientzat, esaten dute salmoan, eterna es su misericordia. Beti hor dago. Eta beti gurezat hor dago. Eta konfidantza da itxaropen osoa eman berdiaz dizkigu. Eta horretiken Isaías 2:9 esaten du, ¿puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría? ¿No tener compasión, misericordia del hijo de sus entrañas? Pues aunque vosotros humanos podáis olvidar, aunque una madre pueda olvidar, yo no le olvidaré jamás. Hau da, esaten duena jainko. Hori da, doai ematen zaigun esperientzia. Eta urtik begiratzen baldin badigu bizitza, gauze asko aldatzen dira gure joeran, gure bizitzan, gure itxaropenean, gure konfiantzan. Eta hau jasotzen du Jesusek bigarren. Jesus esperientzionetaz, herrian esperientzionetaz, jainkoa, bihotzaren esperientziaz, konfiguratzen du bere bizitza eta bere misioa. Eta horrek ekarriko du bukaera gurutzea. Eta hori hasieratik esan behar. Bide hau, maitasunezko bide hau, zoriontasuna, justizia, rekonzilioz ekatzen bide hau, gure gizartean, askotan gaizki bukatzen du. Horregatik, Jesusek esan eduen nola da gizon zentzu bat, gizon legal bat. Esaten du, hitz egiten du la parábola del buen samaritar. Samaritaronaren, hor esaten du behar, hori da, gizon hon bat. Un ser humano a cabalidad, esaten dara. Eta egiten duena erruki lan hori, laguntza lan hori, esaten du behar, movido a misericordia. Movido por la misericordia. Deno esan duguna, jainkoikoa dena. Ikusten du mina, barneratzen du, bere barne ikututa gelditzen da, eta horrek ematen du laguntzea. Eta hau da, parabola hartan gizona izan behar duena ere. Eskadezagun benetan gure bihotza hortara gertatu egin Jesusen esan bezala. Horregatik ikusten dugu Jesus bere bizitzan maitasuna eta errukia miseri guztietan zabaltzen. Eta orduan baita ere, enfrentatu behar du araberean mentalidade motx eta estu den jendea ere. Ez da bakarrik laguntzea, baizik eta laguntzak paradogikoki gure gizartean hainbat kritika ekartzen ditu horrek zerbait mobilizatzen dugulako gure gizartean. Eta hor mentalidade estua denak ez da ondo sentitzen. Zerbait mugitzen da, zerbait gure ordenagatik ateratzen gaitu. Maitasunak eta errukiak gure gauze normalatik ateratu egiten gaitu. Gure eskema normalatik ateratu egiten gaitu. Eta horren interesadakenak eta bere interesatu ikutzen baldin bada gaizki reazionatzen du. Orduan Jesus esaten du, hau da gizon izatea, benetan kristau izatea. Eskatzen zaigun jaunari gure errukia, gure konpasioa barnea izan dadila
eta hor egin dezagule gure bizitza. Eta kristau bezala, eta apaiz bezala, oraindik deitua gaude hori azkeneraino egiten, bizitza emateraino egiten, gurutzean hiltzeraino egiten. Eta hori maitasunez eta errukiz ematen dugolako gure bizitza. Hau denaz, hirugarrenez, elizan gertatu behar da. Hortara konbidatuak gara. Hori da gure bokazioa. Horregatik behin eta berriz gure elizan eta bizi guztian bakoitzak berreskuratu behar dugu Samaritano onaren parábola. Descubrir que el ejercicio de la misericordia es lo que pone a la Iglesia en el lugar que le corresponde. Eta según H. Santuak, fuera de sí mismo. Una iglesia en salida. Y en un lugar bien preciso. Allí donde acaece el sufrimiento humano. Allí donde se escuchan los clamores de los humanos. Allí donde están los heridos del camino. Iglesia en salida, iglesia en tienda de campaña que se pone en medio de las guerras, de las batallas, de las dificultades. Eta hori zaila da. Hori zaila da. Eta zenbat eta adin gehiago daukagun, zailago iten zaigo giza legez, fiziko legez. Baina hori da gure bokazioa. Eta edozein momentuetan bizitzan posible da hori egitea. Ez adinak, ez zenbakiak, ez du baldintzatu behar gure bokazioa. Ertetzea, jendea onartzea, aurkitzea eta laguntzea bere arazoetan. Badakigu, sabemos que no es tarea fácil. Y menos todavía cuando los conflictos y tensiones internos de la propia Iglesia nos condicionan tanto. Pero justamente cuando la Iglesia es capaz de salir de sí misma por el camino, cuando es capaz de encontrarse con los heridos, es entonces cuando es capaz de descentrarse realmente de sus propios dolores. Es capaz de salir de sus propias angustias, sentimientos que a veces no puede superar. Es el momento de acoger ese amor, esa misericordia de Dios, plantarse en medio de la sociedad, descentrados de sí mismo, y acoger una vez más el lugar que le corresponde a la misericordia, que es la construcción del reino justamente desde esa experiencia de la misericordia de Dios. Nos dejó claro Dios, no quiere, Dios su Padre no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y justamente es ahí donde se hace presente y se encarna Jesús. En nuestra realidad, en nuestros conflictos, en nuestras tensiones, rozando con nuestros pecados. Y desde ahí nos llama a ser sacerdotes llenos de misericordia, plenos de misericordia. Por tanto, esta iglesia que es llamada a ser madre y refugio de los pecadores. Y tenemos que reconocer que no siempre hemos sido. No siempre hemos sido una iglesia que ha acogido con misericordia. No ha sido siempre una iglesia que ha acogido ofreciendo a la gente que realmente Dios lo ama así, como hace Jesús, como hace el Padre cuando llega el hijo pródigo. No siempre lo hemos hecho así. Por tanto, esta conversión para ponernos al lado del hombre pecador y frágil. Esto es lo que puede transformar nuestra vida. Y esto es lo que hace recuperar la propia dignidad a cada hombre desde la misericordia. Este es el gran regalo de Dios. Que sea cual sea la situación que tenemos, personal, eclesial, social, desde esta experiencia de sentirnos acogidos en la misericordia, en nuestra fragilidad, todo cambia. No que las cosas van a solucionarse todas, que no se van a solucionar, pero que las vamos a vivir de modo muy distinto, y que el gozo que nos trae ese modo distinto es el gran anuncio para la sociedad. Que podemos vivir la vida como es, con sus dificultades, con sus tensiones, con sus conflictos, pero podemos vivirlo desde la misericordia y por tanto gozosamente. Ezin asko, eta onartu behar, horrela bizitzeak, ez da la merkea. Ez da la merkea. Jesusek aurkitzen ditu hainbat resistintzi oso indartsuak. Alde batetik experimentatzen du jainkoa, ona, errukiorra, maitasuna, konpasioa.
baina beste aldetik sentitzen du bestengan dauden interesak, indarrak, teologiak, eklesiologiak, hainbat gauza kontra ipintzen gaituztena babestengan. Eta horrek sortzen du guregan desolazio handia. Eta behar bada, onartu behar dugu pixka bat, eliz bezala, desolazioaten bizi garen. Eta desolazioak esan nahi du jainkoa deika dagoela. Jainkoa deika dagoela. Otoitzera deiten gaituela. Eta bere eskuetan ipintzea gure angustia, gure ez ditu ulertzen gauzak, beste modu batera nahiko duten gauzak, hori dena bere eskuetan ipintzen degula. Eta beti tentali izango degula eskeptizismoa. Bakoitza bere bizitza, ez dene problemarik, egin dezala gauza. Eta horregatik, Jesusek esaten du ere, kendu zazun ere horretik kaliza, aparta de mistako. Hau da, giza mailan ertetzen zaigun erantzuna. Eta horregatik Jesusek berriz ere aitarekin hitz egiten du. Eta gure konbidatzen gaitu, gure vulnerabilitatea hartuz, bere eskuetan ipiniz, konfiantza berritu eta saiatu maitasunez bide berriak egiten. Aite santuak esaten du bere etxean hirugarrez, no será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordiosa. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. Justiziak errukiari kutsu bat ematen dio. Kutsu oso garrantzitsua. Justizia ez da konformatzen bati laguntzeko. Baizik, denak aurrean uki behar, eta danan ona nahi izan behar eta borrokatu behar. Gure sinismen historian hau beti aurrean egon da. Noiz hartzen du jainkoak indarrez bere aktibitatea herriarekin? Exodoan. Herria menperta dagoenean, ezinean, hiltzen, hor azaltzen da jauna, eta hor egiten du bere salvazioko misioa. Eta gero Jesusek onartuko du ere bide berdina. Begiratuko ditu zein dagoen sufritzen, zein behar duen bere laguntza, zein behar duen bere maitasuna, zein behar duen bere barkamena. Eta hortiken dituko gaitu hor konprometitzera maitasunez eta errukiz. Hor, horizonte horrekin, exodoa, Jesusen izateko moduan, hor beti elkardi joaz errukia eta justizia. Horregatik, landu ditugu asko, ditugu las obras de misericordia, espirituales, corporales, eta garrantzitua dira, horiek aurrera ematea. Baina horiek ere modu batera o bestera egin dezazkegu. Hay que leerlo, dice el Papa, el contexto del reino que Jesús proclama y anticipa. Y esto no supone en modo alguno hacer la interpretación utilitarista de la misericordia, para convertirlo en pura estrategia para construir un reino. Nunca podrá perder el fundamento que la acción misericordiosa es la respuesta compasiva ante el sufrimiento ajeno interiorizado como propio. No hay otra motivación mayor que hacerse solidario con el que sufre, priorizarlo, apoyarlo y ayudarlo. Y por eso las bienaventuranzas Mateo nos invita a configurarnos como una personalidad misericordiosa. Y no es simplemente unas cuantas actitudes, sino es hacer como una personalidad permanente en la vida, un modo de estar en la vida, de actuar en la vida, de relacionarse en la vida. Es decir, alguien capaz de reaccionar ante el sufrimiento con misericordia y a la vez, porque es una misericordia y un bien para todos, con hambre de justicia.
y para eso se conmueve ante el dolor de las víctimas, tiene un corazón limpio, no es violento, busca la pacificación, es alguien que se acerca y participa de la situación de los pobres y que por eso es perseguido y es matado. Así quedamos configurados como discípulos desde esta misericordia. Vamos a pedir que nuestra personalidad, nuestro ser, a lo largo de los años, se vaya configurando desde esta personalidad de las bienaventuranzas. Y, una vez más, recordar, y lo hace muy bien el Magnificat, que esto no es gratis, que no es un camino barato, que es un camino caro. El Magnificat es una buena noticia para los humildes y para los hambrientos, pero también es una amenaza para arrogantes, para poderosos, para ricos, para los que desean controlar todo. Porque la misericordia no se limita a pequeños ajustes reformadores, sino nos invita a algo mucho más profundo, a refundar todo desde el orden social, a reformular las situaciones de dolor y de injusticia. Y esto es tan grande y es tan grave, incluso en las situaciones que nos toca vivir en el día a día, aquí, que dice Iaconía esta frase: lo que queda por hacer es mucho. Solo utópica y esperanzadamente, sin perder la utopía y sin perder la esperanza, uno puede creer y tener ánimos para intentar, con todos los pobres y oprimidos del mundo, revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Y esto no solamente es en los lugares de conflicto con los más pobres, sino en el día a día, en todo lo que somos, en todas nuestras estructuras, en nuestra iglesia, en el lugar de los hombres, de los laicos, de los sacerdotes, de las mujeres, en todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Hay mucho que hacer, dice Iaconía. Por tanto, somos invitados, mirando las circunstancias, de aceptar, acoger, que ejercer la misericordia es conflictivo. Es conflictivo. Su empeño de Jesús de trabajar en sábado, el desafío de comer sin lavarse las manos, la provocación de un perdón sin previo arrepentimiento, todo esto rompe los esquemas legales, rituales de la época y provocan mucha tensión, provocan mucha enemistad, provocan mucha condena, tanto que lo matarán. Pero Jesús nos dice, no es que sean excluyentes estas cosas, pero uno en la vida tiene que tener un orden de prioridad en las cosas. Tiene que discernir desde una jerarquía bien clara y que tiene que ser evangélica, y la misericordia es fundamental en esa jerarquía. Por eso Jesús dice en Mateo 5, siguiendo a presentar tu ofrenda al altar, cosa importante, el altar y las ofrendas. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda ahí, ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después vuelve y presenta tu ofrenda. Es la llamada al discernimiento en cada situación. Nosotros, con nuestros modos, con nuestros hábitos, con nuestras prescripciones, con nuestras leyes, tenemos una jerarquía clara. Lo que hay que preguntarse es si es la evangélica. Si realmente nosotros ante el mundo estamos dando el mensaje de que nuestros discernimientos, nuestras opciones, nuestros juicios y actitudes son las correctamente evangélicas. Y creo que en esto hay que aceptar que somos invitados a acoger la tensión, pero siempre sin perder de fondo la consolación. Dice en Isaías 66, como un hijo al que su madre consuela, así yo os consolaré a vosotros, y en Jerusalén seréis consolados. En el peor momento seréis consolados. Por tanto, es verdad que tenemos tensiones, es verdad que hay que afrontar conflictos, pero es verdad que siempre que vayamos desde la experiencia de la misericordia y sintamos la consolación que eso nos provoca, todo eso lo viviremos adecuadamente. Y aquí tenemos que agradecer e incluso reivindicar el papel de las mujeres. Estas mujeres, tantas presentes en nuestras iglesias, que están ahí día a día, tengan la edad que tengan, y que son llamadas desde lo que son ellas como mujeres
a fecundar las prácticas misericordiosas de unos y de otros. El cuidado es un gran don femenino. Ellas son muchas veces arquitectas de lo más humano a la persona. Ellas han sido y son las principales constructores de dignidad y comunidades. Dice en la Biblia tantas veces se habla de Dios como amamanta en brazos a sus criaturas y las acaricia de rodillas. Es la figura de la madre, es la figura de la mujer, que es capaz de acoger lo peor, lo más sufrido, lo más difícil, y es capaz de acariciarlo, de besarlo, como vemos en tantas misiones, ¿verdad? Cuando uno va a las misiones muy fuera, a barrios muy difíciles, siempre hay mujeres, siempre hay religiosas, que abrazan, que acompañan, que besan, que rezan, siempre están ellas. Vamos a pedir al Señor que sepamos aprovechar, sobre todo agradecer y acoger este papel de las mujeres en nuestra iglesia cristiana y en la sociedad. La justicia también nos llama a estar atentos a la tentación del poder. Las obras de misericordia nos hablan de hacer misericordia, corporales, ¿verdad? Ayudar, dar, acompañar, pero eso mueve cosas, mueve mi poder sobre otros, mi figura sobre otros, mueve dineros, mueve cosas. Y sutilmente se nos cuela también la tentación del poder. Y por tanto, esa llamada permanente de Jesús, que también Él tuvo que discernir continuamente, tuvo que orar continuamente y luchar continuamente con la tentación de ser el líder, el bueno, el que lo puede todo, tuvo que caminar poco a poco, cambiando ese paradigma de ese deseo del corazón de poder, de fama, de prestigio, de ser reconocido, de ser el líder, que sale fuerte de nuestro corazón. Y los que somos sacerdotes todavía nos sale más fuerte porque en parte nos corresponde esa función, cambiar ese paradigma a un paradigma del servicio. Y para que lo tengamos muy clarito, Jesús hace ese gesto enorme del lavatorio de los pies. Es justamente desde ahí desde donde nosotros podemos servir, ayudar, colaborar, ser personas creíbles en el uso de los medios, de los instrumentos, de las ayudas, del acompañamiento. Acogemos esta invitación desde la cruz a ponernos y a hacernos presentes en los márgenes de la historia. Ahí donde la gente es abatida, apaleada, como parece en la parábola del buen samaritano. Y esta misericordia entendida como servicio no se mueve, en primer lugar, a lástima y a limosna, que nos sale, ¿verdad? Cuando ocurre cualquier catástrofe, la gente da dinero enseguida en ese momento, porque la lástima y la limosna nos sale del corazón, porque cuando vemos sufrir a alguien sentimos y queremos ayudar. Pero otra cosa es dejarnos tocar más a fondo, ese padecer con, hacerme presente en, comprometerme con, esa compasión y solidaridad que se hace presente en todo él. Vamos a pedir al Señor un corazón capaz de padecer con, de estar con. Baina esan behar, gure ekintzak beti ez dutela nahi konfliktoa ekartzen. Eta ez dela garrantzituena konfliktoa, nahiz eta jaso behar hori ere. Badakigu, gure errukiak jende lagundu nahi diola. Baina badakigu ere, badadela jende batzuek bere interesetan ikutuak sentitzen direna batzuetan, eta horiek eroso egiten digutela. Eta hori, hor dagoela guretzat. Baina, hori gure bizitza normala da. Los que caminamos intentando tener una vida espiritual, que somos todos creyentes y también los sacerdotes, pues sabemos que en nuestra vida espiritual desde el principio hay una lucha entre el bien y el mal. Y si no hay lucha, y si no sentimos la lucha, es que no hay vida espiritual. Se suele decir así. Y por eso San Ignacio, cuando habla de las reglas de discernimiento de las personas que comienzan la vida espiritual, o cualquier etapa en la vida, una nueva parroquia, una nueva misión, una nueva no sé qué, dice San Ignacio, al principio uno llega con ilusión y pone reglas de discernimiento para esa etapa. ¿Y de qué habla sobre todo? ¿Qué es lo que se puede prever rápidamente? La desolación. Porque es la realidad.
no es lo que hemos soñado, no es como pensamos. Y viene el desbaratamiento. ¿Cuántos sacerdotes jóvenes, en sus primeros años, caían, no sé si siguen cayendo, en su vocación? Justamente en esa desolación tremenda, de la ilusión, años preparándose, y llego a la realidad y qué difícil, qué difícil. Pero es en todas las situaciones, cambio de comunidad, cambio de parroquia, cambio de no sé qué, llego con ilusión, con ganas, doy lo mejor, y la realidad no responde a mis expectativas. Y viene la desolación. Y como yo no tenga mi recurso espiritual, mi vida espiritual, ahí me quedo toda la vida, ¿verdad? A mis compañeros digo, ¿cuál es el gran peligro que tenemos? Y cuanto más avanza la vida, más si no sabemos trabajar ese tema, de declararnos inválidos de guerra. Como no me entendieron, como yo sufrí, me dejes tranquilo. Yo haré buenamente lo que pueda y esa pasión de la misión queda aparcada a un lado. ¿Y cuánta pasión de misión hemos perdido? Es que ellos jaunari benetan espiritualki jainkoarekin batean gauza batean ondo bizitzea, ondo discernitzea. Eta jakitea, hor daudela espiritu txarrak, batzuetan une txarra pasatzen ditugula, errealitatea ez dara guk pentsatzen dugun bezala, baina benetan hor ere, eta batez ere hor, jainkoak laguntzen digula, bultzatzen gaituela, eta konprometi nahi duela. Egia esan behar, no solo hay conflictos, creo que más allá del conflicto, la práctica de la misericordia nos hace vivir cosas muy hermosas, que hoy no he desarrollado, porque seguramente las habéis trabajado estos días, como son la ternura, la abnegación, capacidad de dar esta vida, la generosidad, el altruismo, la caricia, el ser espléndidos, es motivo de fiesta, de gozo, la solitud de fe, todo eso va con la experiencia de la misericordia. El tercer punto que quería sobre ellos es la reconciliación. En un mundo rasgado por las violencias, por las luchas, por las divisiones, también nosotros somos llamados junto a otros a ser instrumentos de reconciliación. Dice Pablo en 2 Corintios 5, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo sin pedirle cuentas de sus pecados. Es el modo de hacer la reconciliación. Con Cristo reconciliando el mundo sin pedir cuentas de los pecados. Esto nos llama a construir un nuevo mundo de relaciones justas, donde Dios restaura esa justicia para todos, pero que parte de un corazón. En cualquier lugar que hay conflicto, y tantos conflictos hay en nuestra vida, tantos conflictos, empezando por la familia, alguien me decía, uno desde Zumárraga hasta Zumaya, no hay un caserío que no tenga un conflicto por las herencias, por el mayorazgo, etc. Bueno, es parte de la vida, es parte de la vida. No es porque seamos buenos o malos, sino es parte de la vida. Está ahí, pues bueno, lo aceptamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacerse presente ahí en esa lucha? ¿Cómo hacerse presente en ese conflicto que hay que restaurar en la justicia? Pues es importante desde lo que somos. No son buenas palabras, no son grandes discursos lo que acompaña a la reconciliación. Ahí, y como iglesia especialmente, como sacerdotes nos jugamos en lo que somos. ¿Cómo somos? Nuestro modo de proceder es lo que va a acompañar, ayudar, hacer creer que la reconciliación es posible o no lo es. Hace falta siempre un doble movimiento. El dolor, la rabia, la injusticia que ha provocado esa división, ese dolor, y siempre hay razones en todos. Y eso es inevitable, que surge inmediatamente un sentimiento duro, difícil. Por eso hace falta un segundo movimiento, donde el Señor, acogiendo el sentimiento, es capaz de trascender ese movimiento y ofrecer ese amor, esa misericordia. Por eso, cuando hay un conflicto entre dos personas o una familia, mientras no haya una persona fuerte interiormente, que es capaz de ofrecer el perdón, la mano tendida, la generosidad gratuitamente, no se puede solucionar ese conflicto. Y en un mundo como el nuestro, eso no se valora, eso no se practica. Cada uno reivindicamos nuestro derecho, nuestro dolor, nuestra injusticia, y así no hay camino. Alguien tiene que tender una mano, como lo hace Dios con Jesús, a través de Jesús, con nosotros. Vosotros, nosotros, que somos pecadores, Dios tiende la mano en Jesús,
No porque seamos buenos o malos, sino porque Él es así. Por eso, creo que el año de la misericordia, a mí me gusta decirles una frase a la gente que a mí me ayuda mucho, ¿no? Que Dios no nos ama porque somos buenos, sino que somos buenos porque Dios nos ama, que es una cosa muy distinta. Por tanto, el esfuerzo es acoger el amor de Dios, no a ser yo perfecto. Y es el amor de Dios lo que va transformando mi corazón, lo que me va haciendo bueno. Por tanto, esta llamada a la Iglesia pues, es un signo de una comunidad reconciliada. Y hace falta actitudes, ¿verdad? Esas actitudes que decimos que los hombres fuertes espiritualmente tienen que ir ofreciendo, fomentando, facilitando, atreviéndose. Y esa misericordia nos llama a dialogar, como dice el Papa. Nos llama a escucharnos mutuamente con serenidad, a comunicarnos entre nosotros todo el tiempo que sea necesario. Nos tiene que llevar a ese esfuerzo por permanecer unidos en el amor de Dios que Él nos da. Estamos unidos no porque somos buenos, sino porque Dios nos ama y nos da la fuerza. Para hablarnos y no dejarnos de hablar, para escucharnos y no dejarnos de escuchar, por intentar una y otra vez entender correctamente lo que el otro dice. Y también en esto nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de la misericordia. Escuchar el dolor ajeno, hacer lo mío, dejarme tocar las entrañas y actuar para llevar adelante eso. Ojalá que así seamos capaces como Iglesia, como diócesis, en medio de nuestra sociedad, que tiene sus dolores también, muchos, fomentar esa perspectiva de un grupo, una sociedad reconciliada, en continuo ejercicio de reconciliación, porque esto no es un logro de un momento, es un modo de estar en la vida, que los problemas no son la última palabra, que hay una esperanza, sea cual sea el problema, siempre hay una esperanza. Y eso es lo que nos tiene que identificar como cristianos. Esta es nuestra gran aportación como cristianos, que cualquier conflicto puede ser superado desde la misericordia, desde el amor, de la paz tendida. Finalmente, pues una llamada que hace el Papa, que dice así: el pensamiento finalmente se dirige a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompaña en este año santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Convidatu gara Mariakin errukiko kultura bat sortzea. Ez da bakarrik sentimendu hutsa, da misio bat. Eliz bezala, Kriston bezala dakagun misioa. Eta Mariarekin aurrera egin dezagun misioa. Konprometitzea, gure bizitza, evangelioa den gauz garrantzi honekin, errukiarena. Hortarako behar ditugu giza heldutasun bat. Behar dugu sinesmenan bide bat egin izateak, esan dugun bezala. Eta hortiken gaindituko ditugu gure bildurrak, gure minak, gure eztabaidak. Estos días estamos viendo al Papa Francisco decidido, tomando decisiones importantes para nuestra Iglesia, afrontando temas difíciles, que nos dividen, que nos crispan, donde a veces escuchamos reflexiones violentas, sutilmente o claramente. A veces hemos escuchado palabras: con este Papa, ¿qué pasará y a dónde vamos a ir a parar? Y él sigue, desde esa experiencia de misericordia, de amor. Tendrá sus equivocaciones, pero nos impulsa, nos anima, nos llama a la confianza, nos llama al compromiso. Necesitamos ver en María cómo se acerca a ella a la realidad humana, cómo enfrenta a ella los conflictos, cómo se sitúa en ellos, cómo se sitúa ante toda la realidad y ante Jesús. Gonbidatu gara Jesusen eta Mariaren joerak, hitzak entzutea eta jasotzea. Mariarekin gonbidatu gara gure barruko denda edo gure lehioa irikitzea, zabaltzea. Urrutirago begiratzeko,
luzeago begiratzeko. Mundu berri bat intuitzeko eta saiatzeko egiten. Somos invitados a esta cultura transformadora de la misericordia. Entonces, quizás entonces podamos decir al final del día de hoy, de la oración de hoy, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Berak, lagundu ezaigula, benetan bideo egiten errukiaren eskusa. Hala txere.